Felicidades por el nuevo año a todos. Aunque no pudimos empezar presencial esta materia, espero que estén con una expectativa. Es muy difícil hablar de la historia de los bautistas en cuanto a orígenes, cómo empezó la Iglesia Bautista. Y también hay varias teorías medias extrañas. Y vamos a ver que a veces no es todo blanco y negro, ¿no? Mucho tiene que ver con influencia, no algo oficial. Y eso es lo que vamos a ver ya hoy. Seguimos hoy con el origen de la Iglesia Bautista, la Iglesia Bautista general. Y luego vamos a entrar ya en la Iglesia Bautista particular. Esas dos iglesias empiezan de manera separada, no tiene nada uno que ver con la otra. La Iglesia Bautista General sí tiene algo que ver con los menonitas, con los anabautistas. La Iglesia Bautista particular, nada que ver. No hay relación histórica. Y eso es algo de también mantener en mente. Así que hoy vamos a seguir. Y luego al final como siempre, les voy a mandar los PDFs, así que no se preocupen. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Aquí. Que me imagino que pueden ver ya una sola imagen. Dice la historia de los bautistas, semana 3. Y volvemos a los orígenes de los bautistas generales. Y para ver eso tenemos que concentrar mucho en John Smith, de alrededor de o cerca 1554 a 1612. Y les dije en el último video que ahora vamos a ver su cambio a ser anabaptista. ¿Okay? En otras palabras, Smith no funda una iglesia bautista general, sino su influencia en una congregación es lo que luego va a ser una bautista general. Él va a llegar a ser un menonita, o a menos intentar. ¿Y por qué digo intentar? Pues vamos a ver lo que pasa. Número 1, ya Smith está en Ámsterdam, huyó de Inglaterra si ustedes se acuerdan, tenemos que tener un entendimiento histórico de lo que está pasando. Acuérdense que la iglesia está casada todavía con el magistrado o el Estado. Y cuando usamos la palabra magistrado, eso es lo que hablamos, del poder del gobierno en la iglesia, ¿ok? El poder del Estado en la iglesia. Y entonces lo que está haciendo Smith en desafiar el anglicanismo, la eclesiología de la iglesia anglicana y el bautismo, en el cual, acuérdense, el bautismo, todo su sistema para actos de nacimiento. ¿Qué si nosotros empezamos un grupo donde ya no vamos a registrar a nuestros niños? Los van a llamar una secta, ¿no? Entonces, el bautismo fue usado para eso y que tiene que ver con impuestos y población y registrar y fueron vistos como ilegales. Entonces, tiene que huir John Smith de Inglaterra a Ámsterdam y ahí Smith se bautiza a sí mismo. Porque mucha de la duda tiene que ver con bautizar a infantes, a niños. Eso es lo que vamos a llamar de aquí paidobautismo, ¿ok? Ya no lo voy a decir bautismo a infantes, bautismo a niños, solo eso es paidobautismo, ¿ok? Smith se va a bautizar a sí mismo y le empiezan a responder, a criticar incluso a sus propios amigos. Acuérdense, para este tiempo los únicos que se bautizan de ya grandes, fuera de ser niños, son los anabautistas. Entonces todo el mundo, los anabautistas son como ilegales. Entonces la gente empieza a ver a John Smith como un loco.
empiezan a criticarlo. Y él responde muy bien a todas las críticas, pero hay una persona, un amigo, que lo critica, que él no puede responder a su crítica. Y es de John Hetherington. Y esta es la crítica de John Hetherington a John Smith. Si el bautismo es del anticristo, como John Smith solía decir y escribir, y si es del anticristo, ahora en esta materia lo que voy a querer es que piensen a través de estas cosas conmigo, ¿ok? No es tanto de solamente ver datos históricos. Si John Smith escribe que el bautismo es del anticristo y es del anticristo porque carece de un ejemplo o mandato en el Nuevo Testamento, ahora, ¿cómo puede justificar el bautizarse a sí mismo, ya que también carece de ejemplo o mandato en el Nuevo Testamento? Que no hay ningún ejemplo o mandato en el Nuevo Testamento de que uno puede bautizarse a sí mismo. Y esto es lo que ya John no pudo responder bien. Y John tuvo que ver que él no va a durar entre ni siquiera su grupo de amistades y de apoyo. Debido a esto. Entonces, anteriormente, Smith había denunciado a los menonitas, los anabautistas, ¿ok? Porque ellos negaban completamente magistrado. Ningún cristiano puede servir en la política, en el gobierno. El gobierno es totalmente, no tiene nada que ver con la iglesia. Eso también es pasarse, ¿no? Y lo hacen porque niegan cualquier continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué digo eso? Vamos a pensar en esto por un momento. ¿Qué tiene que ver la continuidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con el magistrado? Piénsalo muy bien. Okay. Tenemos que entender su contexto. No podemos tener lo que se llama C.S. Lewis esnovismo cronológico, donde creemos que solamente hoy no entendemos las cosas y antes eran solamente unos cavernícolas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque mira, en el Antiguo Testamento, el magistrado y las cosas religiosas fueron mezcladas. Piénsalo. Vamos, y para hacer eso, vamos a mirarnos por un momento. En el Antiguo Testamento, el magistrado o el Estado y la iglesia, y se puede decir iglesia porque iglesia es congregación. De hecho, en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, cuando dice congregación, es traducido a eclesia, iglesia. En el Antiguo Testamento también. Entonces, hablando en esos términos, solamente en esos términos, piénsalo por un momento. ¿Es el magistrado y la iglesia son casados en el Antiguo Testamento? Yo diría que sí. Sí. Entonces, ¿fue bíblico? Sí. En el antiguo pacto, el Estado y la iglesia, si me permiten solo usar ese término, o la congregación, fueron casados. Y eso fue parte de ese pacto. ¿Ok? Ahora sí puedo dejar entrar. Entonces, ahora podemos entender un poco el casar la iglesia con el Estado en la iglesia después de Cristo. Well, eso depende en qué. ¿En qué piensas acerca de pactos? Y esto, perdón, esto va a ser muy importante. Esas son cosas que tenemos que pensar.
No son tan locos los que casaron a la iglesia y el Estado. No son tan locos. Tienen un entendimiento de la continuidad del primer pacto con el nuevo pacto que les permite eso. ¿Okay? ¿Qué dicen los presbiterianos? ¿Alguien sabe aquí la relación entre el primer pacto y el nuevo pacto con respecto a los presbiterianos? ¿Qué es la diferencia o qué relación tiene el pacto con Israel con el pacto de redención? Ok, ¿nadie? Ok. Entonces, la relación que tiene el primer pacto con el pacto de redención o para la iglesia del Nuevo Testamento, según los presbiterianos, es el mismo pacto. Solamente bajo nueva administración. ¿Ok? Y es por eso que R.C. Sproul, siendo presbiteriano, justificaba el bautizar a infantes. Piénsalo aquí, porque en esta clase vamos a pensar mucho sobre, no solo datos históricos solamente de la historia de los bautistas, ¿por qué ser bautista? ¿Ok? ¿Por qué ser bautista? ¿Sí, eso es lo correcto o es el legado que es la tradición de mi familia o mi iglesia? Es el primer pacto y el nuevo pacto el mismo pacto, solo bajo nueva administración o es un nuevo pacto. Si es un nuevo pacto, entonces tuviéramos que ver en el Nuevo Testamento un mandato del magistrado en la iglesia, casamiento con la iglesia. Porque ¿qué hacían en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía el magistrado con adulterio, con herejía? ¿Se metía el gobierno en eso a castigar en el Antiguo Testamento, en Israel? Sí. Entonces, al menos podemos apreciar que tienen algún argumento, no están metiendo algo nuevo con casar el magistrado con la iglesia, en la iglesia. Pero yo creo que están bastante equivocados, porque es un nuevo pacto. Entonces, ¿qué es la señal? Jesús lo dice, Jeremías lo dice, ¿okay? Pero una pregunta, vamos a pensar en esto. ¿Qué fue la señal del antiguo pacto? La circuncisión. La circuncisión. ¿Y el niño decidía por sí mismo ser circuncidado o es algo que le hace su familia? Su familia y el pueblo, ¿no? Entonces, el niño nace dentro de ese pacto. Entonces, si el nuevo pacto es el mismo pacto, solamente bajo nueva administración, piénsalo entonces. ¿El niño nace en el pacto? Si es el mismo pacto, el antiguo y el nuevo. Sí, el niño nace estando dentro del pacto. Entonces, ¿cuál es la señal del nuevo pacto? El bautismo. Ahora pueden al menos entender el razonamiento de los que bautizan a niños. Entonces los presbiterianos y otros que piensan así dicen lo siguiente. No toda la iglesia es salva. ¿Ok? Existen dos categorías de la iglesia. La iglesia militante y la iglesia victoriosa. Los presbiterianos hablan mucho de eso. ¿Ok? La iglesia militante hoy incluye católicos, anglicanos, evangélicos, todos. Y no todos somos vueltos a nacer. Eso veremos quienes fueron vueltos a nacer en la salvación en la iglesia victoriosa en gloria. Pero los niños nacen siendo parte de la iglesia militante, pero todavía no parte de la iglesia victoriosa.
porque ellos nacen en ese pacto, a igual como los hijos de Israel nacen en el pacto, aunque ni saben entre su mano derecha e izquierda todavía. Pero entonces todo tiene que ver con cómo entiendes pacto. ¿Ok? No es algo político, tiene que ver con cómo tú interpretas la palabra pacto o tu entendimiento de pacto. La Iglesia Bautista confiesa que los niños no nacen dentro de ningún pacto de redención. Ellos nacen en enemistad con Dios, todavía bajo el pacto de obras o de la creación que Dios hizo con Adán. Y nuestros niños en Adán pecaron, según Romanos 5, 12 al 17, igual como a nosotros. Entonces ellos tienen que ser trasladados a un nuevo pacto de redención y eso solamente es por recibir a Cristo. No es por sangre, no es por voluntad de varón, sino es por voluntad de Dios. Juan 1, 13, 14. ¿Ok? Cierro eso. Ok, estamos entendiendo esto, lo que está en debate ahora. Ahora, hay muchos problemas aquí que hay que responder. Si los niños nacen dentro del pacto de redención de alguna manera, ¿por qué la iglesia presbiteriana no ofrece la cena del Señor a los niños? ¿Y sabes cuál es su respuesta a veces? Es porque el niño no puede comer el pan, está tomando leche. Entonces, ¿en cuánto puede empezar a comer pan? Que serían que 9 a 12 meses, porque no les empiezan a dar la cena del Señor. Y otra cosa, si es el mismo pacto, ¿cuál fue la señal del pacto para las niñas en Israel? No las puedes circuncidar. No había ninguna señal de pacto para las niñas, solamente los varones. Entonces, si es el mismo pacto, solo debemos bautizar a los varones porque bautizamos a las mujeres también. Estamos viendo, hay muchas incongruencias aquí con esto. Y desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos dicen explícitamente que haré un nuevo pacto, un nuevo pacto. Y el primer pacto, está bien que los niños nacen dentro de este pacto, porque no es un pacto directamente para la redención. Es un pacto que capsula una promesa de redención y por la fe en esa promesa fueron redimidos en el Antiguo Testamento. No todos los que nacen en ese pacto, sino los que luego creen. Pero el primer pacto es un pacto nacional. Entonces, ustedes nacieron siendo mexicanos o de cualquier país de donde nacieron. Yo nací gringo, aunque yo no lo elegí y yo no dije que viva en los Estados Unidos. Ustedes no nacieron diciendo que viva México. Algunos quizás creen que sí, pero no lo dijeron. Tú solamente lo naciste, no fue por elección. ¿Ok? Estamos entendiendo eso, que el primer pacto fue más nacional y ese pacto nacional incluía a Dios como su rey, su verdadero rey. Y es por eso que el magistrado y el brazo magistral y el brazo pastoral salieron del gobierno, cómo se gobernaba. Por eso se podía castigar por herejía o adulterio, por no cumplir con la ley. ¿Ok? Estaban mezclados. En el nuevo no lo son. No lo son. ¿Y qué dicen los anabaptistas en este tiempo? Ellos fueron al otro extremo que también es equivocado. Que el magistrado es solamente brazo de Satanás. Entonces, ni un cristiano puede meterse en la política,
Ningún cristiano puede ser policía. Ningún cristiano ni deben votar. Sí, o sea, los que viven hoy, ¿no? Muchos de los que viven hoy. Y es puro antigobierno. Pero eso también está mal. Porque el Nuevo Testamento nos dicen, ¿qué dice Romanos 13? ¿Alguien puede parafrasear Romanos 13 lo que dice de magistrado? ¿Alguien lo sabe o alguien lo quiere leer lo que dice Romanos 13 sobre magistrado? Sobre el Estado, por decir. Lo de que no están para infundir temor. Ajá. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ok. ¿Sigo? Entonces, ¿Dios está involucrado en algo con el magistrado? Sí. ¿Eso quiere decir que el magistrado siempre hace lo bien según Dios? No. Pero estamos viviendo en un mundo con injusticia. Imagínense que no habría ningún magistrado. Anarquía. Se desata todo el pecado del hombre en el mundo y habría violaciones, robos, corrupción por todo. ¿Crees que está mala corrupción hoy? Solo imagínatelo sin un gobierno. Eso sería terrible. Y cuando eso pasa en países como en África por un tiempo donde no hay liderazgo, nadie tiene derechos en ese momento. Es cada quien, perro come perro por ese tiempo y es algo terrible. Entonces, los anabautistas eran contra el magistrado, ninguna continuidad en cuanto a la obra de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los presbiterianos y los anglicanos y los católicos, todo al otro extremo, que el magistrado, al igual en el Antiguo Testamento con el Nuevo, tiene el mismo trabajo ante el pueblo de Dios. Pueden ahora al menos apreciar lo que está en juego aquí, lo que están debatiendo. Y si nosotros podemos entender esto, eso es más importante que solamente aprender datos históricos del origen de los bautistas. Y los anabautistas no tenían la respuesta, se pasaron. Y también los menonitas empezaron con pura herejía en su cristología. Lo han cambiado muchos hoy, gracias a Dios, a su herejía, pero vamos a ver eso. Entonces, tenemos aquí en medio anabautistas y toda la iglesia, los presbiterianos, anglicanos y la iglesia católica romana. ¿Y quién está en medio de los dos? John Smith. Entonces, ¿qué es lo similar que tienen los anabautistas con John Smith? Que John Smith cree que está en contra del paidobautismo en cuanto a eso del pacto. Entonces, pero eso no quiere decir que sea anabautista. Él escribía en contra de los anabautistas como herejes. ¿Ok? Pero algo sucede y es muy importante que entiendan eso. Estamos hablando de los orígenes de los bautistas generales. Y mi contención hoy es que hoy ningún bautista viviente hoy es descendiente, por decir, de los bautistas generales. Okay, vamos a ver qué va a suceder con ellos. Por algunos escritos de los fundadores que niegan tanto la expiación particular o limitada, llegan a escribir algo que parece universalismo, que no solamente murió Cristo por todos, sino también salvará a todos, a pesar de su fe o la falta de la misma. Y se vuelven universalistas los bautistas generales después. Los únicos que sobreviven hasta el día de hoy son los particulares, aunque no todo bautista es calvinista en su soteriología. Y muchos hoy dicen, el calvinismo se están queriendo meterse con los bautistas. No, si eres bautista y no eres calvinista en tu soteriología, tú eres el nuevo.
Y eso es algo que vamos a ver y es difícil. No estoy diciendo por eso deben ser calvinistas en su soteriología. Eso tampoco puede ser el argumento, porque nuestro argumento sí sea bíblico o no. Pero al menos a un punto histórico tenemos que tomar esto en cuenta y ser más, tener más integridad en cuanto a eso. Entonces, ahora John Smith, tenemos que apreciar lo que está pasando aquí. John Smith se encuentra en un dilema. Él se bautiza a sí mismo en Ámsterdam y todos sus amigos se le van en contra de él. Porque todo su argumento en contra del bautismo es porque no hay ningún mandato en el Nuevo Testamento, tampoco ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de bautizar a niños. Pero luego él hace algo que tampoco hay ningún mandato ni ningún ejemplo en el Nuevo Testamento y se bautiza a sí mismo. Y él se encuentra en este dilema. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a arrepentir? ¿Va a decir, yo también me equivoqué, me arrepiento, necesito esperar a que alguien me pueda bautizar? ¿Una congregación que cree como yo en el bautismo? ¿Qué va a hacer? Y aquí es donde vemos algo muy difícil. Él se va a alinear con los menonitas. No va a apoyar a 100% sus herejías, pero vamos a ver lo que sucede. Pero estamos todos ya entendiendo lo que está pasando hasta ahora. Maestro, creo que no está compartiendo la diapositiva. En este momento no estuve. Yo Ah. dejé de compartir para ver sus reacciones y entonces hasta ahora estamos todos bien. ¿Sí? Perfecto. Muy rápido. Alguien se me acercó hace una semana en la iglesia y me hizo una pregunta sobre libros y yo he leído un libro. Fue sobre Génesis. ¿Fue uno de ustedes? ¿No? Hay un joven en la iglesia que a veces me enfada un poco. Entonces yo fui un poco cortante con él por su manera de hacer preguntas y a veces nada más quiere debatir justo después de una prédica. Entonces yo fui muy cortante. Pero alguien me hizo una pregunta y yo dije, ¿fue ese joven o fue uno de mis estudiantes? Si fue uno de mis estudiantes, les quiero pedir perdón. Fui un poco cortante porque luego dije, yo no sé si fue el joven o uno de los estudiantes que se me acercó. Si fue uno de ustedes, me puede decir en privado o algo y les quiero pedir perdón. Nada más como le dije, no lo he leído y ese libro no es académico y no me gusta y punto. Pero es porque no, cuando estoy con mi familia, no, un joven que siempre quiere entrar en debate y me enfada eso. Porque cuando estoy con mi familia solo quiero estar en la iglesia. Pero ya, no fue ninguno de ustedes, ¿verdad? Después dije si fue Paco Durán o Guillermo Soto. No fue ninguno de ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? ¿Ah? No, yo estoy todo bien con usted, yo estoy todo bien. Sí, ok, perdón, como pensé que era él y luego dije, ya no sé si fue él o uno de los estudiantes, perdón, pero ya, ok, resolveremos eso luego. Ok, ahora, ¿sí pueden ver mis diapositivas? Sí. Ok. Mis hermanos, cuando tienen amigos presbiterianos o evangélicos o lo que tú quieras, ¿verdad? Y siempre están debatiendo, ustedes ven en Face, ¿no? Los bautistas se dicen ser protestantes de reformados. No son reformados porque no bautizan a niños, ¿verdad? Cosas así. Ese tipo de cosas para mí es absurdo. ¿Okay? Están usando los mismos argumentos que los católicos de sucesión apostólica. Entonces tenemos que creer igual como Lutero y Calvino para ser reformados. No, porque Calvino y Lutero habría mandado encarcelar a cada uno de ustedes, incluso los presbiterianos hoy. Así que no tenemos que tener sucesión apostólica como los católicos.
Y los bautistas que dicen, no, tenemos que comprobarlo, lamarquianos, que el hilo de sangre, que desde Juan el Bautista hasta hoy, que ha habido bautistas, ¿por qué hacer eso? Nosotros estamos hablando en contra de sucesión apostólica para tener una iglesia verdadera, que dicen los católicos, y no tenemos que entrar también y decir, tenemos que tener sucesión también desde Juan el Bautista hasta hoy para ser bautistas. Eso es ridículo. Pero ya, podemos hablar de eso después. Entonces, anteriormente a este evento, Smith había denunciado a los menonitas, ¿ok? Y un grupo de menonitas, ustedes saben, aquí están en México, llegaron a México, creo, por Chihuahua. Cuando estaban ya en Canadá, tuvieron problemas con el gobierno. Unos llegaron a un acuerdo con el gobierno de Chihuahua de comprar terreno y llegaron a Chihuahua. Luego empezaron a bajar de allí. Están mayormente al noroeste de México. Y eso es un grupo de anabaptistas. ¿Se acuerdan de la historia de la iglesia de los anabaptistas? Y vamos a ver un poco de ellos por un momento, de su historia. Pero ¿por qué John Smith anteriormente había denunciado a los menonitas? No, porque negaban el magistrado al 100%, negaban cualquier continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y promovían una herejía cristológica que se llama carne celestial. ¿Qué es carne celestial? Menno Simmons, el padre de los menonitas, por eso se llama menonitas, por un anabaptista que se llamaba Menno Simmons, había enseñado que el cuerpo de Jesús no recibió de María, su madre. En otras palabras, los 23 cromosomas de María no fueron de ella. Ok, ahora, él no entendía cromosomas. Estoy hablando un poco chistoso. Él no habría dicho eso así, pero eso es ahora lo que sabemos de la genética. Pero el cuerpo no viene de nada que ver con María. Jesús no habría parecido nada a María. Ok. Sino fue un cuerpo celestial dado por Dios desde antes de su entrada al vientre de María. Entonces, María no tuvo una regla y luego fue fertilizada el óvulo por el Espíritu Santo de una manera milagrosa. Entonces hay algo de la biología de María en él. Sino un cuerpo celestial fue implantado en el vientre de María. Ustedes pueden ver soteriológicamente, porque esto es muy problemático. Si esto es cierto, Jesús ya no cumple con Génesis 3:15, que un descendiente de Eva va a aplastar la cabeza de Satanás. No puede cumplir con ser hijo de David, que el rey eterno. No puede cumplir con ser hijo de Abraham, el Salvador. La tercera parte de la promesa para el hijo de Abraham es que su descendiente, su semilla, va a bendecir todas las familias del mundo. Ya no puede ser eso. ¿Alguien aquí, muy rápido, puede leer Mateo 1:1, por favor? Solamente Mateo 1:1. Dice así: libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Wow. Entonces, todo Mateo se basa en eso. Eso es el versículo tópico o temático de todo Mateo. Que vino el hijo el hijo de David, el rey eterno, hijo de Abraham, el Salvador. El rey eterno y Salvador ya llegó y trae con sí el reino. Ya vino el reino. Por eso en todo Mateo se predica el reino. Y luego llegas a Mateo 13 y son puras palabras del reino, de la fase inaugural del reino en el cual estamos en este momento.
y luego la fase consumada del reino cuando Jesús regresa otra vez. Y todo esto se pierde porque Jesús no tiene nada que ver. Ahora, ¿alguien puede leer este último versículo, Romanos 9, 4 y 5? Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Ustedes ven ahora la necesidad de que Cristo sea descendiente de los patriarcas? Y si Él tiene un cuerpo celestial, todos estos versículos hay que interpretarlos ya de una manera más mística, en el cual, como pueden ver en la Biblia, no permite eso. ¿Por qué dar la genealogía si nada más Jesús fue implantado en el vientre de María? Ya con un cuerpo, no tiene ningún patrimonio, ninguna herencia biológica con ninguna de estas personas. ¿Cómo puede ser el postrer Adán si ni Adán su cuerpo fue descendido del cielo? Tiene que ser hombre. Entonces, Menno Simons había enseñado que todo esto no es cierto. Y es por eso que esta herejía es tan difícil, porque es una herejía cristológica. Pues, Smith, ahora sin poder resolver su propio bautismo, reconsidera a los menonitas y escribe una confesión en latín de 20 artículos para pedir admisión a la iglesia menonita. Les escriben documento, 20 artículos pidiendo permiso para entrar en la iglesia menonita. No estaba tratando de empezar una iglesia bautista. Eso es lo que quiero que vean. En sus artículos denuncia el paedobautismo, que a ellos les va a gustar, pero también los menonitas son anabautistas. Los anabautistas son arminianos en su soteriología, si podemos usar esa palabra, ¿ok? Solo para hacerlo más corto, no vienen de los arminianos, pero tienen esa doctrina. Entonces, ¿y Smith qué era? Era calvinista. No sé si ustedes creen que le van a dejar entrar. No. Entonces, ¿qué hacen sus artículos? Denuncia la teología de Agustín de Hipona. ¿Y en qué se enfoca mucho la teología de Agustín de Hipona? Predestinación y el pecado original. Porque es tan necesario, y muchos arminianos hoy también niegan el pecado original. Porque si se trata de nosotros buscar la salvación, no podemos tener pecado original porque eso va a apuntar a depravación total. Entonces, solamente por una obra de Cristo podemos ser salvos. Los arminianos dicen, pórtate bien y tú puedes luego decidir por ti mismo, porque todavía queda algo bueno en ti para decidirlo a Cristo. Entonces, tienen que negar el pecado original, negar Romanos 5:12 a 17 completamente. También denuncia la justificación por la fe de Martín Lutero. ¿Qué está haciendo él? Está volviendo al catolicismo. En su soteriología, aunque está negando unos puntos católicos, esto es para que sirva de una manera católica, excepto el paedobautismo del pecado original. Pero denuncia la justificación por fe de Lutero. Él empieza a enseñar que la justificación es una mezcla de fe y tu propia santificación. ¿Alguien se acuerda de Historia de la Iglesia, lo que se llama el mezclar los dos para la salvación? ¿Hay un término? ¿Quién se acuerda del término? Sinergismo. Muy bien. Ajá.
John Smith vuelve al sinergismo. Y luego, ¿qué va a hacer con la cristología de los menonitas para unirse con ellos? Pues ofrece una cristología que no contradice la carne celestial. Él no adopta la carne celestial abiertamente, pero ofrece es lo que él escribe en sus artículos de cristología, no entra en eso. Lo deja como abierto. Y estamos viendo cómo él da la espalda a muchas convicciones aquí. Pero Smith murió en 1612 antes de poder unirse con los menonitas. Y su congregación fue aceptada con los menonitas 3 años después. Tú dirás entonces, ¿qué tiene que ver eso con la historia de los bautistas? ¿Qué tiene que ver eso con la historia de los bautistas? Es un hombre que se fue de ser como separatista a menonita. Pues, para entender eso tenemos que hablar de Thomas Helwys. Thomas Helwys. Y vamos a hablar de él después de nuestra primera pausa. Ya son las 9:16. Regresemos a las 9:30 y vamos a ir de 9:30 a 10:30 para terminar la clase. Pero estamos hasta ahora empezando, a menos estamos entendiendo históricamente lo que está pasando y ahora eso nos va a ayudar a no ser como todos en Facebook y en muchas iglesias que hablan de origen de los bautistas de una manera muy simplístico. Es algo complicado. Por eso estoy tomando mucho tiempo a hablar con ustedes. Ok. 14 minutos descanso. Dios los bendiga.
Pues no sé si ya están aquí. Nos falta menos que un minuto. Voy a querer arrancar lo más rápido posible. Entonces, ya estamos yendo acuérdense nuevamente, esto no son los comienzos de la Iglesia Bautista particular, es la Iglesia Bautista general. Y vamos a ver, ahora que Smith escribe 20 artículos para entrar en la Iglesia de los Menonitas, va a hacer concesiones con ellos y sus doctrinas y su eclesiología, porque ya no sabe resolver lo que él hizo bautizarse a sí mismo. Y luego él muere justo antes que lo pueden dejar entrar, y 3 años después ya unos que estaban con él sí los dejaron entrar con los menonitas. Hasta ahí llegamos y ahí habría muerta la cosa y no sería el comienzo de ninguna iglesia bautista, sino habría sido el final de un grupo que se metió con los menonitas y no lo estuviéramos estudiando. Pero las cosas no suceden en un vacío. Y hay un señor que se llama Thomas Helwys. Thomas Helwys era un amigo de Smith. Y él había rechazado parte del grupo de Smith, que estaba en Ámsterdam, que huyeron de Inglaterra a Ámsterdam. Había rechazado la idea de unirse con los menonitas por su falsa cristología, entre otras cosas. Pero sí había adoptado la perspectiva más arminiana de Smith. Eso sí adoptó, pero la cristología no. Paco, ¿puedes admitir a Yoali, por favor? Ya lo admití, hermano, pero creo que los dos tenemos que darle a admitir, si no, no entra. Oh, ya. Ok, ya debe estar. Muy bien. Ok. Entonces, Thomas Helwys, él adoptó la perspectiva arminiana de Smith para poder, acuérdense, Smith era bien calvinista como los demás antes, pero él adoptó también la perspectiva más arminiana de Smith, y en 1612, cuando muere Smith, volvió a Inglaterra de Ámsterdam. Acuérdense, estaba en Ámsterdam. Él vuelve a Inglaterra de Ámsterdam con muchos de la congregación, así que no todos entran con los menonitas en 1615. Y establece una iglesia en Spitalfield, que está por Londres. Y ahí él escribe un panfleto, un libro que se llama Una breve declaración del misterio de iniquidad, en contra de los anglicanos, los católicos, los puritanos y los separatistas. Y él es arrestado por eso y es puesto en la cárcel y muere en la cárcel en 1616. Tú dirás, entonces ya un intento fallido. No. Su influencia ayudó a promover la separación de Estado e Iglesia y la libertad de conciencia. El grupo que él llevó ya los había influido, y ese grupo es lo que va a ser la iglesia, la primera iglesia bautista general. Y ahora, la separación del Estado e Iglesia es algo que sí, en el cual estamos de acuerdo como bautistas. Hoy también, incluso los particulares. No tanto como los, no como los anabautistas, que el magistrado debe ser 100% del diablo. Solamente hay que separarlos, porque el nuevo pacto, mis hermanos, todo lo nuestro, la gente no sabe debatirlo o discutirlo en su nivel de fundamento, solamente nivel superficial. Tiene que ver con un pacto. Tu entendimiento de pacto va a obligar un entendimiento a otro acerca de todo esto. El nuevo pacto que Cristo tiene con su pueblo redimido
no es un pacto que hizo con una nación. ¿Ok? No es una nación, por decir, como tenemos hoy. Así que hay que separar el Estado y la iglesia, no porque el Estado es solo del diablo y no tiene ningún uso. Sí tiene su uso, nos dice el Nuevo Testamento, pero no es parte de este pacto de redención. ¿Ok? Entonces, eso es la separación del Estado y la iglesia. Eso es lo más obvio para todos nosotros hoy en el siglo XXI, pero no fue obvio para ellos todavía. Y también promovió la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es la idea que hoy llevamos, que tú eres miembro de una iglesia, una liturgia, bajo unas doctrinas por tu libertad de conciencia, no porque el Estado te lo obligue. No es como antes. Oh, tú vives en Guadalupe, entonces tú tienes que asistir a tal congregación, parish, anglicana o católica, que está por tu barrio. Y tú tienes que someterte a la liturgia y la doctrina local. No, libertad de conciencia. Todos los miembros de una iglesia bautista están ahí voluntariamente, se someten a ese pacto de membresía. No es porque el Estado les obligó. Eso es libertad de conciencia. Ahora hoy hay muchas iglesias que ya no tienen membresía y dicen que es algo gringo. Eso me dijeron en Querétaro. No, eso es algo gringo. No es un invento gringo. No es un invento gringo. Es algo que está en la iglesia desde que se fundó. Solamente cuando se casa con el Estado, especialmente bajo Teodosio, ¿se acuerdan? Es algo obligatorio, no hay libertad de conciencia. Ahora yo entro en este pacto de membresía en la iglesia local por libertad de conciencia. Y a esas iglesias que no tienen membresía, solo pregúntales cómo les va con divisiones y por si nosotros luchamos con divisiones, más ellos. Y yo lo vi en Querétaro, lo vi de una manera más terrible y les quería advertir, pero no me querían hacer caso y ahora están sufriendo las consecuencias, lamentablemente. Ok, eso es separación de Estado e Iglesia y libertad de conciencia. En toda la doctrina bautista, eclesiología bautista, historia de los bautistas, esos dos puntos son muy importantes que entiendas. Y si no los entiendas bien, no te va a ir bien en un examen tampoco. El separación de Estado e Iglesia no quiere decir lo que dicen los menonitas y no tampoco lo que dicen los anglicanos y los católicos y presbiterianos. Lo que realmente significa, ya les expliqué. Y también libertad de conciencia, ¿ok? Todos ustedes son miembros de una iglesia y se someten en pacto a las doctrinas, la enseñanza, el liderazgo de su iglesia por su libertad de conciencia. O al menos debe ser así. Si no es así, háblame en privado. Hay un problema. Ok, y eso nos lleva, pero Helwys ya dejó su influencia y murió en la cárcel, pero se queda una congregación. Por eso dirás, entonces, ¿qué tiene que ver Helwys? Porque él no es la manifestación de la iglesia bautista, es la congregación que dejó atrás. Entonces, esa congregación en Ámsterdam, cuando estaba en Ámsterdam, fueron influenciados por John Smith, aunque él sea parte de ellos si se quiere volver menonita. Luego influencia por Helwys y ahora por John Merton. John Merton es el sucesor de Helwys en esa congregación. Y él es encarcelado en 1613 hasta su muerte, que es después de 1620. Y algunos postulan 1626, pero no sabemos exactamente cuándo. Entonces, pero es encarcelado por muchos años. ¿Por qué es encarcelado? Acuérdense, no hay libertad de conciencia en Inglaterra y ya han vuelto de Ámsterdam a Inglaterra. No hay libertad de conciencia. Tú no puedes hacer una congregación, predicar lo que tú quieras. Hay una liturgia gubernamental.
el libro de oración común. Él escribió Objeciones respondidas por medio de diálogo y fue publicado después bajo el título Persecución por religión, juzgada y condenada. Y luego escribe en la cárcel una suplicación más humilde en 1620. Y ahora mira, debemos al menos apreciar porque él influenció mucho a las congregaciones por sus escritos, aún en la cárcel. Y él no tenía pluma en la cárcel, no tenía cómo escribir. Entonces tomaba hojas de papel que les fueron dadas y luego con las botellitas de leche que le daban en la cárcel, él tomaba la tapa, los tapones, y con la leche que quedaba arriba en el tapón, él escribía en hoja con esa leche. Imagínate lo difícil que habría sido leerlo después, pero eso se queda quizás con una vela, se pueden ver después, ¿no? Y escribe todo un panfleto tipo libro con la leche que se le quedaba cada día en su tapón de la botella de leche en papel. Y mira lo que escribió con leche, una parte. Lejos esté de ustedes desear sentarse en la conciencia de los hombres, ser legisladores y juzgarlos. No te dejó ni a ti ni a ningún hombre mortal como suplente, sino solo al Espíritu Santo como reconoce tu Alteza, hablando al magistrado. Está exhortando al magistrado, estando en la cárcel, con leche, en los tapones de leche, escribiendo todos los días hasta que se le acaba la leche y tiene que esperar el próximo día y luego ver lo que queda en el tapón de leche. ¿Ok? Ellos influenciaron. ¿Okay? No es como se planta una iglesia hoy, obviamente. Ahora veamos la influencia teológica de Smith y Helwys, ¿ok? A estas congregaciones que luego se van a multiplicar y hacer la iglesia bautista general. Ustedes ya saben por qué se llama general, ya les dije, ¿verdad? Una expiación general, como Cristo no murió por solamente sus elegidos. Okay. Vamos a ver su influencia teológica que va a influir a estas congregaciones que se va a multiplicar. Soteriológica. Esto fue la soteriología. En cuanto a la expiación, Helwys creyó que Cristo murió por todos igual. Pero su lenguaje en lo que escribía parecía mucho al universalismo, a un universalista, que no solamente murió por todos, sino su muerte va a salvar a todos. Tom Nettles, experto de historia de los bautistas, de hecho, para que sepan, para que no hay después dudas sobre ¿cómo se llama? ¿Plagio? Cuando copias a alguien, ¿cómo se llama? Plagio. ¿Mande? Plagio. Ok, sí. Para que no hay dudas de eso, yo estoy basando mucho esto no en el libro de historia de los bautistas que yo les asigné, sino en el 3 volúmenes de Tom Nettles, que él es profesor en Southern Seminary, profesor en Covenant Baptist Seminary, ahora profesor con Owen Strand en no sé cómo se llama la universidad, pero es profesor en varios lugares y experto muy reconocido de Historia de los Bautistas en sus 3 volúmenes de Historia de los Bautistas. Algunas de esas líneas estoy traduciendo literal de su libro. Así que solo para que sepan, esto viene de Tom Nettles. ¿Ok? Helwys y Tom Nettles en el libro cita exactamente en sus escritos dónde, qué capítulo y todo. Helwys, lo que escribe sobre la expiación, parece hablar de universalismo, no solamente que murió por todos, sino va a ser efectivo para todos. Y eso puede ser
la influencia para que la Iglesia Bautista General después entra en universalismo y ya perdió su identidad y se vuelven liberales y se acabó la cosa. En cuanto a predestinación, que Hedwig sostuvo libre albedrío. Mis hermanos, también los calvinistas sostienen libre albedrío. ¿Okay? Pero hay un libre albedrío que enseñó Agustín de Hipona y un libre albedrío de los arminianos. Depende cómo defines este término. Eso es lo que importa. Ahí está el debate. Y en el libre albedrío de Hedwig, el hombre libremente elige a Dios. Ahora, para que el hombre voluntariamente, por su voluntad, elige a Dios, tienes que negar mucho el pecado original y los efectos del pecado. Eso es una perspectiva arminiana del libre albedrío. ¿Ok? Y pensó que si Dios predestina, eso coloca a Dios como autor del pecado, como muchos argumentan hoy. También su influencia soteriológica para los bautistas generales en la gracia irresistible, que ellos, su influencia fue que el hombre tiene el libre albedrío para recibir o rechazar la gracia. ¿Okay? Esto es totalmente opuesto a una soteriología más reformada. Ahora, no voy a defender cada punto que va en contra de esto. Esto van a tener en otras clases. Espero un día poder enseñar una de estas clases, porque eso es muy fascinante, entrar y debatirlo. Pero muchos dicen, pero no dice, ¿quién fue en Hechos? Esteban, que siempre rechazan al Espíritu Santo, resisten al Espíritu Santo. Entonces sí se puede resistir al Espíritu Santo. En el cual digo, sí se puede resistir al Espíritu Santo. La gracia irresistible no significa que no puedes resistir al Espíritu Santo. Se están equivocando. Esos son caricaturas, hombre de paja, argumentos. La gracia irresistible quiere decir que aunque todos estamos rechazando al Espíritu Santo en todo momento de nuestras vidas, cuando Dios quiere salvar, redimir a uno de los suyos, cuando llega el momento de redimirlo en su vida, es una gracia irresistible. ¿Ustedes ven la diferencia entre negar gracia irresistible porque en la Biblia habla de que siempre resisten al Espíritu Santo? Eso no contradice gracia irresistible de ninguna manera. ¿Okay? Eso no es lo que significa gracia irresistible. ¿Y qué de la perseverancia de los santos? Que los bautistas luego llaman una vez salvo, siempre salvo, en el cual digo, eso es quizás esa manera de llamarlos es una manera que ha causado muchos problemas y es, de hecho, perdón que lo diga, es terrible. Yo nunca digo una vez salvos, siempre salvos. La perseverancia de los santos, eso es mucho más bíblico por las implicaciones que conlleva. Muy rápido. Lo que quiero hacer es ver si hay... Ahora, no es una clase esta de teología, ¿eh? No vamos a entrar y enseñar eso a full. Pero ¿hay alguien aquí que no entiende la diferencia entre una vez salvo, siempre salvo y la perseverancia de los santos? Hay alguien que dice, eso me parece igual. Y no es para burlarme de ti, no es para decir que debe ser tonto. Nada más, muchos no sabemos qué es la diferencia. Alguien puede ver, alguien no entiende por qué digo que yo creo, perdón, que es hasta terrible en sus consecuencias. Y yo los he visto, todos los hemos visto. Decir una vez salvo, siempre salvo. Pero yo sí promuevo la perseverancia de los santos. Tiene que haber alguna diferencia muy grande entre los dos. ¿Alguien aquí está confundido? ¿Quiere que yo aclare más la diferencia entre los dos? ¿O todos estamos bien? ¿Entendemos la diferencia?
A mí sí me gustaría, hermano, si pudiera aclararlo, aunque fuera breve, Sí, porque yo muy no bien. vengo de un contexto bautista, entonces me gustaría escucharlo. Sí, muy bien. Ok, los bautistas después, que veremos luego, empiezan a enseñar una vez salvo, siempre salvo, para contrarrestar más los pentecostales arminianos, wesleyanos, ¿ok? Que tenían una tendencia más hacia que la salvación se puede perder. No todo wesleyano habla mucho de eso, pero más los pentecostales wesleyanos. ¿Ok? De hecho, yo enseño en una universidad wesleyana. Apenas el lunes estuve enseñando. Tengo años enseñando allí. Ellos saben que yo difiero en ellos con eso y en mi clase puedo hablar de eso abiertamente. Pero son hermanos. Entonces, una vez salvo, siempre salvo, para contrarrestar eso, fue más una reacción en contra de, pues, si puedes perder la salvación, ¿cómo puedes saber que estás en Cristo? Porque todos luchamos con el pecado al diario. La Biblia no te da realmente una lista para uno saber si estoy en Cristo o no, si se pierde cada vez que peco. Ok, entonces una vez salvo, siempre salvo, pero eso promovió graves problemas que especialmente en los Estados Unidos es una lucha hasta el día de hoy. Entonces, si una vez salvo, siempre salvo, es un niño puede venir a los 8 años al altar en la iglesia después de una prédica. Si en la escuela dominical él acepta a Jesús por una oración con la maestra, le dicen, ok, el próximo domingo tú vas a caminar al altar después de la prédica. Lo alistan para eso. Entonces, el domingo después, cuando el pastor hace el llamado al altar, el niño pasa, a veces con sus papás, a veces no. Y el pastor ora con él y él hace esta oración o confirma que hizo la oración del pecador. Y de ahí el pastor dice, una vez salvo, siempre salvo. De aquí en adelante eres salvo. No importa lo que dicen, no importa cualquier duda que tengas, aun si te desvías, una vez salvo, siempre salvo. ¿Eh? El problema que eso provocó es que ya desde el 1950 por allí hasta el 2000, 2010, la iglesia ha estado en declive en asistencia. Están cerrando iglesias bautistas por todos lados y la siguiente generación no está en la fe. Pero los papás y los pastores dicen, sí, son cristianos carnales, pero sí son salvos porque hicieron esa oración, porque el que clama al Señor será salvo y una vez salvo, siempre salvo. Pero ¿qué es la diferencia entre eso y la perseverancia de los santos? La perseverancia de los santos es que a los que fueron redimidos, Dios los va a perseverar en la fe y la salvación. Entonces, si ellos abandonan la fe, no puedes decir, pero aún sé que es salvo porque hizo la oración. Vas a decir, pues a menos que regrese, y solo está desviado un poco ahora, a menos que vuelva, nunca fue salvo porque no ha perseverado en la fe. Entonces, la perseverancia de los santos es que tú vas a perseverar en la fe. Dios se ha comprometido a eso. Y a los que no perseveran en la fe, que dice Juan, el apóstol Juan, nunca fueron de nosotros. Y una vez salvo, siempre salvo. Todas las advertencias a la iglesia en las epístolas y por Jesús son ignoradas, son reinterpretadas. El que esté firme al fin será salvo. ¿Ok? Y dice Pablo, y él mismo quiere lograr la meta, sea que él no sea descalificado. Pues si nada más es una vez salvo, siempre salvo, ¿por qué Pablo habla así? ¿Por qué Jesús habla así? Porque también el que es salvo, Dios lo va a perseverar en la fe hasta que lo lleve a gloria. Va a tener momentos de duda, va a tener quizás uno que otro decaimiento, sí, pero siempre va a volver, tarde o temprano. Y si sale de la iglesia, sale de la fe, denuncia su fe en su vida o en su vida,
en su vida o sus palabras y no regresa, no te consuelas diciendo, pero al menos era salvo, porque hizo la oración a los 9 años ante el pastor Ricardo Mendoza, o no sé, estoy inventando nombres. No, ten por seguro que por lo que parece, él no fue redimido porque no perseveró en la fe. Ustedes ven la diferencia, eso es una enorme diferencia entre los dos. Yo prediqué en una iglesia norteamericana bautista en 2011 y 12. Me invitaban para predicar y después de una prédica, la esposa de un diácono se me acerca y me habla de su hijo que es gay. Se pinta, vive una vida muy afeminada, tiene novio, pero ¿qué hago con él? Me dice. Ella dice, ahora bien, yo sé que es salvo porque hizo la oración aquí cuando tenía 9 años, pero ¿cómo le hago para que él vuelva a Dios? Y no le gustó mi respuesta. Y yo le dije, pues hay que compartirle el evangelio. Él no conoce a Cristo. ¿Cómo que si él una vez salvo, siempre salvo? Y digo, sí, pero una vez salvo, siempre salvo. No una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Y una vez salvo, siempre salvo, no introduce en ese término la perseverancia en la fe. Entonces es por un dicho que se dice en muchas iglesias, la seguridad de la salvación y todo eso, no toma en cuenta la perseverancia y la iglesia pagó un precio terrible por eso. Y entonces cuando ven a sus adolescentes en rebeldía, en una vida mundana, no tienen el peso de compartir el evangelio con ellos a un nivel muy profundo y clamar a ellos en cuanto al evangelio, porque están convencidos que son salvos, solamente están viviendo una vida pues como muchos adolescentes y luego volverán. Eso he escuchado de mucha gente, incluso familiares míos. Ahora están viendo la diferencia. No vas a ser tan desesperadamente directo con el evangelio, la gracia de Cristo, si crees que la persona hizo una oración ya salvo, solo es un cristiano carnal. No vas a ser tan directo con el evangelio. Y hemos visto eso una y otra vez como un peligro. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Ok? Si quieres saber, hermano, si estás en la fe, no me hables de una oración que hiciste. Muéstrame que has perseverado en la fe. Eso es la muestra que estás en Cristo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, volvamos. Y por eso Pablo dice, ponte la prueba a ver si estás en la fe. No dice, toma memoria de una oración que hiciste. Ok, volvamos aquí. Entonces, en cuanto a la perseverancia, la influencia de Smith y Helwys, perdón, lo escribí mal ahí, es que se puede perder la salvación y la gracia de Cristo. Ok, eso es el otro extremo. Se pierde, una vez salvo, siempre salvo, y la perseverancia de los santos. Ok, los bautistas del sur y los bautistas fundamentalistas del siglo pasado y este siglo han tratado de buscar algo por en medio de perder la salvación y la perseverancia de los santos, y es una vez salvo, siempre salvo. Aunque no perseveres en la fe, eres salvo, y no se puede perder la salvación. Es como buscar algo en medio. Y yo viví quizás 6 años de mi fe cristiana cuando conocí a Cristo a los 23 años. Quizás 6 años más o menos viví con ese pensamiento. Y yo me cansé, mientras estaba aprendiendo más de la teología de la Biblia, me cansé de ignorar o explicar de manera muy general todo lo que dice la Biblia acerca de
que parece que pudieras perder tu salvación. Mucho de la Biblia parece que dice que puedes perder la salvación, pero cuando lo ves todo junto, lo que dice en la perspectiva que habla de pactos es unilateral entre el Padre y el Hijo, no entre ti y el Hijo, de la redención, vas a ver, que está hablando de la perseverancia, la prueba para saber que has sido metido en este pacto unilateral es si perseveras en la fe. Y el bautista independiente fundamentalista o de la convención bautista de antes dirá, estás hablando de salvación por obras. No, no es que la perseverancia te salva, eso es una señal que has sido salvado. ¿Ok? ¿Y qué fue su influencia de Smith y Helwys para los bautistas generales que los proceden en su eclesiología? Eso es más fácil, pues las ordenanzas del bautismo del creyente se llama credo bautismo. O los oficiales en la iglesia, el pastor o obispo y los diáconos. Autonomía local de la iglesia local, en el cual yo también estoy de acuerdo. Yo creo que eso es lo bíblico. Ya hemos visto también influyeron en la libertad de conciencia. ¿Ok? Mucho de esto es bueno, algunos puntos no tan buenos. Ok. Y de allí van a promulgar iglesias bautistas generales. Vamos a ver más de las iglesias bautistas generales, pero eso nos va a llevar ya en otro siglo. Entonces tenemos que tomar una pausa aquí. Aquí no terminan las iglesias bautistas generales, sino tenemos que ahora cortarle y para quedar del mismo siglo, porque luego vamos a ver lo que pasa políticamente en Inglaterra y los Estados Unidos, vamos a tener que mencionar ya el origen de los bautistas particulares. Okay. Benjamin Keach, pastor general, particular. Spurgeon, bautista particular. Ok, solo para que sepan un poco la historia de quiénes son. Ahora, hay mucho debate de dónde vienen ellos y malentendido. Así que solo vamos a ver algunos puntos. Vamos a ver a Leonard Busher. Leonard Busher hizo el primer escrito de un bautista dedicado específicamente a la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Se llama Religion's Peace or a Plea for Liberty of Conscience. La paz de la religión o un clamor, un llamado para libertad de conciencia. En la cual dice, las escrituras enseñan que la única religión verdadera se obtiene mediante un nuevo nacimiento. Incluso mediante la palabra y el Espíritu de Dios, y con ello también se mantiene y se defiende. Okay, ya estamos viendo a gente separatistas mayormente, que eran puritanos, separatistas, separándose de la iglesia anglicana, y luego del sistema anglicano. Y luego de ahí salen algunas personas que están estudiando las escrituras. Ya vimos a Smith y Helwys y Morton en ellos, que fueron a Amsterdam y luego regresan a Inglaterra. Y luego vamos a ver a otros separatistas que están empezando a profundizar más en la libertad de conciencia. Okay, eso es muy fuerte en lo que lleva a gente a ser bautistas. Puede haber sido él el primer bautista particular, según Dr. Thomas Nettles. Okay, otra vez, Thomas Nettles es experto sobre esto. Yo tengo que apoyarme mucho en él. Okay. Y yo les recomiendo, para los que saben leer en inglés, de conseguir los 3 volúmenes de la historia de los bautistas de él. Y de hecho, si os permite, estaré hablando con el legado bautista convencional este año, pidiendo que sean lo próximo que traducen al español. Están traduciendo muchas obras de bautistas particulares. Quizás 1 o 2 títulos por mes están sacando ahora. Y lo que tienen que hacer es escribir algo para seminarios y institutos bíblicos, y esto sería bueno. Ok, puede haber sido primer bautista particular, según, no dije primer
primera iglesia bautista particular. Eso tenemos que separar los dos, ¿ok? Que alguien separatista llega a empiezan a salir esas cosas en sus escritos que lo está llevando fuera de donde viene, que empezó con el puritanismo, separatismo, y puede por sus doctrinas, no por algo que haya hecho, ser llamado el primer bautista, no la primera congregación bautista, el primer bautista particular, Leonard Busher. Entonces, si yo les pregunto en un examen, ¿quién fue el primer, según Tom Nettles, el primer bautista particular? No me hables de la iglesia LJL o JLJ que vamos a ver ahorita. Porque no estoy preguntando la primera congregación. Estoy hablando del primer bautista, el que tenía esas convicciones. ¿Ok? Y puede ser porque no tenemos escritos de todos en la historia. ¿Okay? Tenemos que mantenernos abiertos a esto. Ahora vayamos la primera iglesia que va a llegar a ser bautista particular. Y eso nos lleva a 1616. Estamos casi a 100 años después del arranque de la Reforma. Así que esto no es mucho después. Tiene que ver con conversaciones entre Henry Jacob, John Lathrop y Henry Jesse. No sé si a ustedes prefieren que toman nombres ingleses y los ponen en español. A mí me gusta ver los nombres originales, pero si quieren, puede ser Enrique Jacobo, Juan Lathrop y Enrique Jesse. Pero si ustedes ponen un examen Enrique en vez de Henry, no van a sacar una mala nota, pero yo les animo a que con nombres, quizás no es lo mejor siempre hacer porque puede traer confusión después. ¿Okay? Henry, así se dice en inglés, Henry Jacob, John Lathrop y Henry Jesse. ¿Okay? Ahora, debido a estas conversaciones entre estos tres que creo que fueron separatistas, la iglesia fundada fue llamada la iglesia Jacob Lathrop Jesse, JLJ Church. Lo empezó a llamarse por este nombre. ¿Ok? Fueron mayormente separatistas. Acuérdense que los puritanos son de mente presbiteriana. Entonces ellos quieren reformar la iglesia anglicana porque sí creen en el magistrado. ¿Ok? Porque los presbiterianos, ¿qué piensan del primer pacto y nuevo pacto? Es el mismo pacto bajo nueva administración. Entonces, ¿creen ustedes que los puritanos van a querer separación entre el Estado y la iglesia? No. Y cualquier persona que hable de eso van a decir que son anabaptistas o menonitas. Y no, los menonitas lo llevan a otro extremo. Magistrados, el diablo nomás. ¿Ok? Entonces, de los puritanos que quieren reformar la iglesia anglicana, algunos empiezan a separar de la iglesia anglicana separatistas y de ellos, unos van a empezar a entender el pacto, que es nuevo pacto y que no, tienes que tener libertad de conciencia para entrar en el nuevo pacto en cuanto a nuevo pacto, libertad de conciencia para someterte a doctrinas. Y como no naciste en carne en este pacto, y luego sí confesamos que Dios me llevó a los pies de Cristo, no fue por mi libertad de conciencia, pero ahora en Cristo tengo la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo, y yo no puedo ser obligado a someterme a doctrina que no concuerde con la Biblia. Entonces de separatistas empiezan a salir unos a hablar sobre estas cosas. Ahora, Henry Jacob, que les acabo de mencionar, es muy interesante. No hay ninguna pintura de él en todo Google.
No hallo. Así que no tengo idea cómo se veía. 1624. Fue Virginia, pero en 1624, aunque él tuvo estas conversaciones, él fue a Virginia, a lo que hoy llamamos Estados Unidos, fue una colonia para entonces de Inglaterra, por la presión y persecución. Así que él no se quedó allí. Al salir para Virginia, en este grupo, en esta iglesia, fue reemplazado por John Lathrop, que pueden ver a la derecha. John Lathrop se quedó con la congregación por por lo que parece 12 años. Pero él también va a las colonias, después llaman los Estados Unidos, debido a esa persecución, los empiezan a perseguir. Es reemplazado por Henry Jesse. Henry Jesse está ahí hasta 1637. ¿Ok? Ahora, 1633, Samuel Eaton, un señor que se llama Samuel Eaton, recibió otro bautismo. Acuérdense, los bautismos no empiezan diciendo tenemos que bautizar. Los bautismos empiezan gente diciendo, oye, este no es el mismo pacto. Este pacto de redención es algo que sucede a alguien ya consciente. Entonces, Samuel Eaton, un señor, recibe otro bautismo. ¿Okay? Pudo ser de allí llamada la primera iglesia bautista particular. En 1638, porque aun cuando hay grupos que salen y están discutiendo estas cosas, quizás no los llaman bautistas todavía porque no estaban bautizando. ¿Okay? Solo estaban promoviendo libertad de conciencia, como un pacto, lo que hoy llamamos pacto de membresía, que uno mismo se somete a eso, no porque dice el Estado. Pero luego, en 1633, Samuel Eaton recibe un bautismo ya de adulto, porque bautizaban a niños. En 1638, un grupo de 6 hermanos se juntaron con John Spilsbury a rechazar el bautismo de infantes. Oh, perdón. Pensé que la clase termina a las 10:30. Déjeme revisar una cosa muy rápido. Quizás lo leí mal el otro día. Oh, sí, termina a las 10:10. Pues mis hermanos, perdón. Y vamos a seguir viendo esto ya la semana entrante. Espero ya en persona y no aquí. Les voy a mandar los PDFs. Espero que puedan ver que no hubo un grupo separatista que dice, hoy vamos a ser bautistas. Todos se van a bautizar, vamos a creer esto. Esto es algo más poco a poco, llevando las ideas a sus consecuencias y luego finalmente uno se bautiza. Así que no se responde el origen de los bautistas tan así nomás, en una frase. Es un desarrollo debido a su entendimiento de pactos. Así que si tú no tienes un entendimiento de pactos, te va a faltar mucho para entender el origen de los bautistas y lo que significa ser bautista también. Mis hermanos, tengan una excelente semana. Les animo que empiecen a leer y si os quiere nos vemos en UCLA la semana entrante. El Señor los bendiga a todos. Gracias, hermano. Gracias. Buen día.